paso y veas esos videos que aún te faltan. Porque para aprovechar estas clases de ahora en adelante al máximo, hay que entender y hay que comprender todo acerca de electrocardiografía normal. Te vas a dar cuenta que ahora todas las anormalidades en electrocardiografía yo la voy a basar a anatomía, de la que ya he hablado anteriormente en los videos anteriores, vaya la redundancia, y también la voy a correlacionar con la betografía normal. Entonces, no necesito que te aprenda la betografía al pie de la letra, pero sí que haya comprendido, por lo menos visualmente, la betografía cardíaca para que ahora puedas entender las alteraciones. Nosotros ya hemos culminado todo el módulo 1, todo el módulo 2 y ahora vamos a dar inicio en esta sesión al módulo 3. El módulo 3 marca el inicio de electrocardiografía avanzada y vamos a tratar temas interesantes como crecimiento de cavidades. Vamos a poner el puntero por acá. Vamos a hablar de crecimiento de cavidades, tanto de cavidades auriculares como de cavidades ventriculares. Van a poder notar que en esta sesión yo hablo de bloqueos interauriculares, de bloqueos interatriales, y es porque pueden confundirse con crecimiento auricular. Entonces, por eso lo abordo en este módulo para que todo quede claro desde ya. Vamos a comenzar a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar en primera instancia de crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierdo. Aunque vean esta cavidad un poco agrandada, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, y la observan con un aumento del grosor también muscular, esto no es lo común. Esto no es lo que suele pasar con las cavidades auriculares. Ellas por su disposición de las células de los miocitos y por la delgada capa que tienen, suelen a dilatarse. Un crecimiento, sobrecarga de volumen o ya sea de presión, pero es dilatándose. No es igual que en los ventrículos que se puedan hipertrofiar. En este momento vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hablamos anteriormente, pero ahora va a ser un poco más rápido. Y es recordar que encontramos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Recordar que la despolarización de la misma comenzaba con el nodo sinoatrial, el cual se encontraba ahí en la unión entre la desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha hacia la derecha, vaya la redundancia, y recordar que era una estructura más epicárdica, pero que luego toda esta despolarización pasaba por toda la pared de la aurícula derecha por unos haces internodales que aunque no han podido ser disecados y demostrados anatómicamente, están descritos porque se han estudiado sus propiedades. Tenemos un haz anterior, uno medio y uno posterior en la aurícula derecha. Y recordar que hay un haz importante que este sí ha podido ser bien estudiado, bien disecado, que es el haz de Bachmann, quien es que se encarga de la despolarización de la aurícula izquierda, de llevar toda esta actividad, esta conducción desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda para que ésta también pueda ser despolarizada. Recordad también, aunque se lo voy a mostrar más adelante, que la aurícula izquierda puede ser despolarizada también por el seno coronario. ¿De acuerdo? Entonces es algo importante que debemos recordar. Realmente tenemos un promedio de duración de la despolarización en la aurícula derecha de unos 70 milisegundos y de la aurícula izquierda entre unos 30 a 90 milisegundos, un promedio. Y hay un pequeño retraso que se da en el septo interauricular,
que entre unos 20 a 40 milisegundos, pero lo importante es que sepan que la duración normal de la onda P va entre 80 a 110 milisegundos. ¿De acuerdo? De la duración normal. Realmente se acepta en aquellas personas que son de mayor edad, en personas ancianas, un máximo hasta 120 milisegundos. Nosotros habíamos abordado este tema de la betografía auricular y tenemos acá el plano frontal. Habíamos mencionado que toda esta actividad auricular comenzaba en un punto B, que era un punto estacionario de inicio, y que luego terminaba en un punto cero, donde luego comenzaba la despolarización ventricular. Lo importante es ver acá en el plano frontal cómo había en este bucle de la onda P en la normalidad, cómo se encontraba en este cuadrante inferior izquierdo, el bucle de la onda P, con una primera porción que venía apuntando hacia la derivación de 2. Recuerda que en las aurículas cuando se depolarizan tienen múltiples vectores, se concentra en un gran vector, en un gran bucle, que su punto de señalización es más cuando lo vemos desde el plano frontal a esta derivación de 2 que se encuentra hacia acá, hacia la izquierda, y que tenía una primera porción que era la despolarización de la aurícula derecha, que venía de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, y luego tenía otra porción que iba de abajo hacia arriba, hacia posterior, ¿de acuerdo? En este caso, hacia superior porque lo estamos viendo en el plano frontal y un poco más alto y a la derecha del punto E, que es el punto de inicio. Y que esto podía a mí en el plano frontal, en ciertas derivaciones, orientarme a la morfología de la onda P. Que en AVF, como veía que toda esta señal se le acercaba, tenía una primera porción positiva de la aurícula derecha y luego cuando se alejaba completaba esa porción negativa, al igual que en la derivación, en este caso, de 2. Pero también la derivación de 3 que no ve que este bucle se le acerca como tal a esta derivación, sino que lo ve no alejarse en su totalidad, pero sí lo ve en este caso perpendicular. Lo perpendicular, observan que tiene una primera porción positiva y luego tiene una porción negativa que es la porción de la aurícula izquierda. Aquí la onda P puede ser variable, en la derivación de 3 puede ser positiva y negativa, al igual que en la derivación AVL que se encuentra un poco perpendicular al bucle en el plano frontal de la onda P. La derivación AVR observa que todo se le aleja, por eso observan que tiene una porción totalmente negativa y luego cuando se está acercando esta porción del bucle de la aurícula izquierda completa esta pequeña porción positiva, pero totalmente termina siendo una onda P negativa y siempre debe ser una onda P negativa en AVR. Ya en el plano horizontal, observan acá que la primera porción de la despolarización del bucle de la aurícula derecha se encuentra en este plano que es anterior izquierdo, como lo pueden ver acá, y luego tiene la despolarización de la aurícula izquierda que se encuentra en este cuadrante que es ahora posterior izquierdo, esta parte de la onda P. Esto es en el bucle normal, en el plano horizontal. Y eso le daba a V1 que podía también observar este bucle de un punto de vista perpendicular, que tuviese una primera porción positiva cuando se le acerca y ve la cabeza y observa toda esa carga positiva de la aurícula derecha, pero luego se iba hacia atrás este bucle de cuando se depolarizaba la aurícula izquierda y daba otra porción negativa. Y por eso en V1 y en V2 podemos observar que la onda P es positiva y negativa, aunque es un poco más típica de encontrarla en V1. Pero ya observan cómo toda este frente de onda de este bucle se le acerca a todo el resto de las derivaciones de V3 a V6 y allí sí la onda P debe ser positiva.
Entonces, recordar que la duración de la onda P siempre es menor a 110 milisegundos y que el voltaje en las derivaciones inferiores no debe sobrepasar 2,5 cuadritos, no debe sobrepasar 2,5 milímetros, que es igual a 0,25 milivoltios. Ese es el máximo que debe tener. Recordar que en V1, la onda P, la porción positiva no debe sobrepasar 1,5 milímetros, 1,5 cuadritos, pero la porción negativa no puede pasar 1 cuadrito de profundidad ni tener mayor de 1 cuadrito pequeño de duración, que es mayor a 40 milisegundos. Que el eje lo vamos a encontrar entre 0,70 grados en el plano frontal de la onda P. Siempre va a ser positiva en las derivaciones inferiores, con la salvedad de que en D3 puede variar la morfología, al igual que en AVL, pero en AVR siempre va a ser negativa. En el plano horizontal ya lo acabo de explicar cómo va a ser la onda P en V1 y V2, que puede ser bifásica y es normal. Y luego de V3 a V6 siempre va a ser positiva. Recordar que un paciente obeso, un paciente con enfisema, un paciente muy delgado, depende de la posición de los electrodos. Todo esto puede afectar la morfología de la onda P cuando estemos identificando y analizándola en el electrocardiograma. Me gusta siempre cuando vamos a analizar la onda P, que la observemos en la derivación de 2, porque como todo el bucle, el frente de onda señala hasta esta derivación en el plano frontal, suele observarse muy bien para su análisis. Recordar que al momento de medir la onda P es importante tener algo claro para no sobreestimar ni infraestimar su valor. Si nosotros vamos a medir la onda P y ella es positiva, lo vamos a medir desde el borde superior, acá de la línea isoeléctrica, hasta el nadil, hasta el borde superior. Pero si es negativa, nosotros no debemos medirla desde el borde superior. La debemos medir desde el borde inferior hasta su nadil. Igual es importante aprender a medir cuando ya es bifásica en V1, que la porción negativa la vamos a medir no desde el borde superior como solemos hacerlo desde la línea, sino del borde inferior hasta su nadil. Y cuando vamos a hablar de duración, si vamos a medirla es desde adentro, desde este borde que es interno a borde interno. Medirla desde acá a acá es una forma incorrecta de hacerla. Esto es para ser meticuloso en el momento que nosotros observemos que puede haber sobrecarga, ¿de acuerdo? No es que haga tanto la diferencia, pero esa es la forma correcta de hacerlo. Aquí con un zoom también hago la salvedad en V1, cómo medir. Recordar siempre la parte positiva desde el borde superior hasta el nadil y la parte negativa de borde interno a borde interno y desde borde inferior hasta borde inferior para poder medirla. Que esta parte positiva lo máximo que puede tener es 1 cuadrito pequeño y medio, que es hasta acá. De acuerdo a lo máximo en amplitud. Pero la porción negativa no puede pasar de 1 cuadrito pequeño en amplitud hacia abajo y no puede pasar de 1 cuadrito pequeño en duración, que no sea mayor a 40 milisegundos como lo podemos observar acá. Miren cómo acá esto es desde el borde inferior hasta el nadil acá en el borde externo, no puede, tiene que ser menor a 1 milímetro y de interno a interno tiene que ser menor a 40 milisegundos. Enfocándonos en sobrecarga auricular izquierda, que es la dilatación, más que hipertrofia, es dilatación de la aurícula izquierda, van a ver que siempre se va a tratar de confundir con bloqueo interauricular, porque tiene criterio parecido y por un electrocardiograma es complejo poder diferenciarlo y el ecocardiograma es que nos ayuda muchas veces a estar claro frente a qué situación estamos. Nosotros observamos que cuando tenemos crecimiento auricular izquierdo por ese estiramiento de la fibra, también puede estirar las fibras de las de Bachmann y enlentecer la conducción hacia la aurícula izquierda. En las derivaciones inferiores podemos observar que vamos a encontrar como una onda bimodal, separada con dos barriguitas como podemos ver acá,
y van a ver que tiene que tener mayor a un cuadrito pequeño o más para poder hablar de que puede haber un crecimiento auricular izquierdo. Van a observar que el eje, en este caso, en el plano frontal, lo vamos a encontrar entre +40 y -30. Recordar que lo normal es encontrarlo entre 0, +70, +75, pero en este plano frontal lo vamos a encontrar entre +40 y -30. Vamos a observar que en este plano horizontal va a haber un crecimiento de esa porción terminal negativa en V1 porque pertenece a la aurícula izquierda. Y el bucle realmente se va más hacia el cuadrante posterior izquierdo en el plano horizontal. Hay un índice de Morris que yo le voy a enseñar a calcular ahora, que calcula la amplitud por la duración de la onda P de esa porción final en V1 y no puede ser mayor a 40 milímetros por segundo porque si no, en este caso, eh, no, no va a ser normal. Va a ser en este caso dilatación cuando está mayor a 40 milisegundos. Vamos a observar que la duración de la onda P en el plano inferior, en la cara inferior de 2 de 3 a VF, en este caso sería ya 120 milisegundos o más cuando hablamos de dilatación de la aurícula izquierda. Miren, aquí tenemos en este plano frontal el bucle cuando hablamos de sobrecarga auricular izquierda, van a observar que en las derivaciones inferiores, en este caso, esto sería la normalidad. Miren el bucle como señala más hacia la derivación de 2. Pero observen acá que hay un pequeño retraso ya cuando se da la depolarización de la aurícula derecha a luego la dilatación, a la despolarización de la aurícula izquierda, o sea, cuando se da la despolarización de la aurícula derecha y luego tiene que despolarizarse la aurícula izquierda. Esa dilatación de la aurícula izquierda, ese estiramiento de la fibra provoca un retraso, provoca un estiramiento del haz de Bachmann que también puede contribuir a una mayor duración de la aurícula izquierda, que aquí podemos observar que vamos a ver una onda P bimodal. Bimodal en este caso en las derivaciones inferiores y te puede simular un bloqueo interatrial como discutiremos más adelante. Observen como le había dicho que acá va a estar entre +40 y -30 el eje en el plano frontal del bucle en este caso y de la onda P. Acá podemos observarlo en el plano horizontal como sería normalmente, que es lo que ya nosotros conocemos, en este giro que es antihorario, una primera porción de la aurícula derecha que pertenece a este cuadrante anterior izquierdo y luego la porción de la aurícula izquierda que pertenece al cuadrante posterior izquierdo. Pero cuando tenemos una dilatación de la aurícula izquierda es más como la morfología de una corbata mariposa, una rotación en 8. Tiene una primera porción de la aurícula derecha que se mantiene, que es la dirección antihoraria del bucle, pero luego se da una rotación horaria, en este caso en el plano horizontal, que permite que en primer lugar tengamos esta porción positiva en V1 que se encuentra acá, luego que se aleje y tenga una porción negativa, pero luego acercándose completa esta porción positiva hacia la línea isoeléctrica en V1 y también puede pasar en V2. Aquí podemos observar el índice de Morris que yo le había explicado que tiene mayor, en este caso, especificidad, sensibilidad para hablar de dilatación de la aurícula izquierda, y es que nosotros vamos a dirigiendo a la derivación V1. Y en la derivación
V1 nos va a interesar es esta porción terminal. No es la onda P completa, sino la porción terminal, la porción final negativa en V1 para saber si estamos frente a una dilatación de la aurícula izquierda. ¿Y cómo nosotros vamos a calcular este índice? Aquí podemos observar un zoom de los cuadritos pequeños, estos son cuadros pequeños, y aquí observamos la onda P y vamos a medir cuánto es la duración de la onda P. En este caso, cuando la de duración es horizontal, observan que es, en este caso, desde acá adentro hasta acá adentro tiene 40 milisegundos. Y luego vamos a medir la amplitud. Aquí tenemos un cuadrito pequeño. Recordar que yo le enseñé a subdividir, en este caso, el cuadrito pequeño, porque ya no tenemos más divisiones dentro. Si no observamos que la mitad sería 0,5 y esto tiene acá una distancia simulada hasta casi la mitad de 0,3 milímetros de profundidad. En este caso, recordad que esto no es un cuadro grande, es un cuadrito pequeño. Aquí la mitad 0,5, acá 0,3 milímetros. Y nosotros para calcular el índice de Mohs, si decimos, por ejemplo, 40 por, en este caso, menos 0,3, le va a dar menos 12 milímetros por segundo. ¿De acuerdo? Porque estamos calculando milímetros por segundo, que es la duración. Y esto es normal. Si usted toma su calculadora en este momento y observa y calcula 40 por menos 0,3, le va a dar menos 12. Si no puede poner el menos, ponga 40 por, en este caso, menos 0,3 y le va a dar 12 positivo, pero recordad que debemos poner este símbolo negativo. Pero miren y observen en este caso. En este caso tenemos los mismos 40 milisegundos de duración, pero en este caso ya tenemos un cuadrito total de amplitud desde la línea de base de la parte inferior hasta el nadil de la onda P en la porción negativa en V1. Miren la diferencia de acá, y esto ocupa el cuadrito pequeño completo, entonces decimos 40 por menos 1 y si da menos 40. También puede ser 40 por 1,5 si es más profunda, y en este caso, si da superior a menos 40 milímetros por segundo, da un índice de Mohs positivo para dilatación, crecimiento auricular izquierdo. Observen este electrocardiograma. En este electrocardiograma no tenemos una onda P en cara inferior que sea bimodal. En este caso, tal vez la duración se puede ver un poco afectada o en el límite, pero cuando vamos a la derivación V1, van a observar que la porción positiva está bien, pero la porción negativa, en este caso, ¿qué sobrepasa? Todo esto que observamos acá es un cuadro grande. Ahora sí, esto es un cuadro grande. Bien, un cuadro grande. Pero observan que la porción negativa tiene dos, casi cuatro cuadritos pequeños de amplitud. ¿De acuerdo? Y tiene como dos cuadritos pequeños de duración. En este caso ya ni hay que calcular el índice de Mohs porque visualmente sabemos que esa porción negativa tiene mayor de 40 milisegundos de duración y mayor de 1 milímetro de profundidad y de por sí el índice de Mohs va a dar por encima de menos 40 milímetros por segundo, positivo para dilatación de la aurícula izquierda. Aquí no está tan exagerado. Pueden observar acá en V1, como en V1 la porción que es en este caso negativa, observan que tienen un cuadrito y medio de duración, eso serían unos 60 milisegundos, y de amplitud tiene un cuadrito pequeño. Si usted dice 60 milisegundos, en este caso, por menos, aquí tienen que ser por menos la amplitud que por uno le va a dar 60, menos 60 milímetros por segundo. En este caso, entonces, estaríamos frente a un índice de Mohs positivo y esto sería también positivo para dilatación de la aurícula izquierda. Aquí obligatoriamente no debemos o no es necesario tener una onda P bimodal, pero vamos a ver en la cara inferior como en D2, desde esta línea gruesa que está acá hasta la punta donde inicia, dentro aquí la onda P tiene tres cuadritos pequeños, tiene 120 milisegundos de duración y en este caso también me da para dilatación de la aurícula izquierda. Ya cuando hablamos de la sobrecarga auricular derecha, del crecimiento, dilatación de la aurícula derecha, no de hipertrofia, ya aquí la cosa cambia un poco.
vamos a observar que en el plano frontal el bucle, en vez de hacer fuerza hacia un cuadrante más superior, lo hace en el mismo cuadrante inferior izquierdo, pero pegándose un poco más hacia la derecha. Y van a observar que en el plano horizontal, este bucle, en vez de, como lo observamos ahorita en la aurícula izquierda, que ocupaba todo este cuadrante posterior izquierdo, ahora va a abarcar con mayor fuerza este cuadrante que es anterior izquierdo. Vamos a observar que en las derivaciones inferiores de 2 a VF vamos a encontrar un voltaje de la onda P que tiene mayor de 2,5 milímetros. Acá no es AVR, acá es AVF. Vas a tener un voltaje mayor de 2,5 milímetros, mayor a 2 cuadritos y medio. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este voltaje aumentado, en este caso, va a tener una sensibilidad realmente de menos 10. O sea, que si nosotros tenemos una onda P mayor a 2,5 milímetros, te puede hablar en este caso de que sea una dilatación de la aurícula derecha, pero de todas formas habría que hacer un ecocardiograma para confirmar esto. Pero también es específico que cuando encontramos, en este caso, un aumento de la amplitud, este paciente va a tener una dilatación auricular derecha. Si está ampliada la onda P mayor a 2,5 milímetros, lo más probable y lo más seguro que esté dilatado la aurícula derecha. Pero no es tan fácil, en la sensibilidad no es tan fácil encontrarla en este caso siempre. En AV1, en V1, lo que nosotros vamos a observar es que ahora no es la porción negativa, sino que es la porción positiva de V1 que vamos a encontrar acá. Ya no va a ser esta posición negativa, sino la posición positiva que va a estar mayor a 1,5 milímetros, mayor a un cuadrito y medio. Y esto también me habla de crecimiento y dilatación de la aurícula derecha. Miren, esto es el bucle normal de la onda P en el plano frontal, pero observan cuando ya está dilatada que se parece mucho el bucle, pero ahora tiene una mayor fuerza hacia más 75 o puede incluso sobrepasar a más 80, más 90 el eje de la onda P, porque ahora se acerca un poquito más hacia acá, hacia VF, hacia más 90 con mayor fuerza, y por eso nosotros vamos a observar en las derivaciones inferiores que no vamos a tener onda P bimodal, sino que vamos a tener la misma morfología de la onda P, pero un poco más picuda, porque viene con mayor fuerza ahora este bucle por la dilatación hacia la cara inferior. Y vamos a ver onda P que tienen, como podemos observar acá, mayor de 2 cuadritos y medio de amplitud. Acá en el plano horizontal, nosotros lo que vamos a observar en V1, esto es lo normal, que tenga esa porción positiva menos de un cuadrito y medio, pero acá cuando sí tenemos una dilatación, un crecimiento auricular derecho, vamos a observar que esta parte positiva de la onda P sobrepasa un cuadrito y medio. Aquí justo tiene 3 cuadritos pequeños, casi 4 cuadritos pequeños. Entonces habla de dilatación de la aurícula derecha. Es importante que pongas atención porque yo hablo de dilatación aurícula derecha, dilatación aurícula izquierda y a veces no sé si hablando me confundo y puedo mencionar dilatación de aurícula izquierda cuando estoy hablando de este tema. Pero como yo sé que ustedes van muy atentos, va a poder notar si confundo en el momento del hablar de una de las cavidades. Pero sobresalta la diapositiva de qué cavidad estoy haciendo mención. En la sobrecarga auricular derecha, como le he mencionado, aquí con un poquito más de zoom, en las derivaciones inferiores, nosotros vamos a encontrar una onda P ampliada, más picuda, mayor a 2,5 para estar más seguro, mayor a 3 cuadritos pequeños. Y acá vamos a encontrar en V1 que la porción positiva tiene mayor a 1,5 milímetros, mayor en este caso a un cuadrito y medio de duración en amplitud. Miren este electrocardiograma, si observan las derivaciones inferiores, van a observar una onda P que incluso parece acá la onda T por su alta amplitud que tiene, pero se nota la diferencia entre una y otra, ¿de acuerdo? Pero se van como en D2
como en este caso en AVF, mejor incluso que en D3, ¿de acuerdo? Como en D2 y AVF la encuentran aumentada de amplitud, pero acá en V1 la observan negativa. Realmente está descrito también que con dilatación de aurícula derecha en V1 se puede encontrar de esta manera, pero cuando la observamos así es porque se asocia también a dilatación de la aurícula izquierda. Miren acá, esto es en D2 y V1, lo normal, en amplitud, en duración, en morfología de la onda P, pero miren cómo en el crecimiento auricular izquierdo puede ser o recta, mayor a 120 milisegundos, o con este patrón bimodal que simula un bloqueo interatrial. Si observan, entre punta y punta de este patrón bimodal debe haber una separación de un cuadrito pequeño. O sea, debe ser mayor, depende de la literatura, uno habla mayor a 30 milisegundos, otro mayor a 40 milisegundos, pero yo le digo que sea un cuadrito pequeño más, mayor a 40 milisegundos, entre punta y punta, que está claro aquí que la punta de esta porción es acá y la otra punta es acá. Tiene mayor a un cuadrito pequeño. Entonces, esto también es un criterio para hablar de crecimiento auricular izquierdo y van a ver que también para bloqueo interatrial, que es una de las entidades que más se confunde. La porción negativa en V1 observan cómo tiene una duración mayor a 40 milisegundos y una amplitud mayor a 1 milímetro. Realmente pueden estar ampliadas las dos o puede ser que una esté ampliada y otro no. Pero cuando le calculen el índice de Morris van a observar el resultado para saber si da positivo para crecimiento auricular izquierdo. En el crecimiento auricular derecho, en la cara inferior, como le mencioné, aquí hay un cuadrito, dos cuadritos, la mitad de otro, hasta acá sería la normalidad, pero como sobrepasa sería crecimiento auricular derecho, y aquí en V1 como la porción positiva tiene mayor a un cuadrito y medio, mayor a 1,5 milímetros. En la sobrecarga vía auricular, ya cuando tenemos esta dilatación de las dos aurículas, vamos a encontrar es como un patrón combinado. Podemos encontrar una onda P que son altas en cara inferior y en V1 también tanto alta como una porción negativa muy marcada. Un voltaje mayor a 2,5 milímetros en cara inferior y una duración mayor a 120 milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces... Vas a encontrar la ancha y mellada en las derivaciones pericoidiales de V3 en adelante y el eje puede en este caso estar desviado un poco más hacia la derecha. Miren el bucle, cómo hace fuerza en el plano horizontal hacia el cuadrante anterior izquierdo y posterior izquierdo, pero como acá hace mayor fuerza y se queda en este cuadrante aquí inferior izquierdo. Miren cómo sería el bucle normal de la onda P de ambas aurículas, pero miren acá cómo tiene esta porción que hace fuerza en el plano horizontal hacia este cuadrante anterior izquierdo, pero también como la aurícula izquierda lleva este bucle muy posterior en este cuadrante hacia atrás en el plano horizontal. Esto es un electrocardiograma parecido a uno anterior que yo le mostré, pero allá hacía más énfasis en aurícula derecha. Como la onda P está en aumentada, acá miren cómo tiene una alta amplitud en las derivaciones inferiores, que me habla de crecimiento auricular derecho, y como también tiene una porción mayor a 40 milisegundos en V1, esa porción terminal que solamente tiene esa parte negativa, y una amplitud mayor a 1 milímetro. Miren acá, por ejemplo, en esta sobrecarga vía auricular, cómo se encuentra en las derivaciones inferiores. Se puede encontrar esta onda P un poco mellada o aumentada en duración. Miren acá. Y con esta porción tanto positiva y negativa aumentada en tamaño y aumentada en duración. Y esto suele también hacerse confundir, que ahora lo vamos a aclarar, con los bloqueos interatriales. Pero lo importante es que tengan esta noción de que pueden estar frente a esta entidad. Antes se le quería llamar anormalidades auriculares, a estas combinaciones, y luego distinguirla por cada una, pero esto no fue acuñado porque no fue una forma correcta de nombrarla. Pasando a los bloqueos, ahora en este momento interatriales, que es un tema que combina muy bien con el crecimiento auricular izquierdo para poder entender ciertas diferencias. Cuando nosotros hablamos de bloqueos interatriales, recuerda que en anatomía
La aurícula izquierda se podía despolarizar principalmente es por el haz de Bachmann, en primer lugar, ¿de acuerdo? Esto viene desde la aurícula derecha por esa pared anterior de ambas aurículas hacia la aurícula izquierda. Y también podía hacerlo a través del seno coronario, pero su principal fuente de despolarización de la aurícula izquierda es a través de las de Bachmann, que son estas fibras que han podido ya ser estudiadas, sus propiedades electrofisiológicas. Incluso se habla de cuando hay bloqueo, ahora ya se han hecho experimentos para poner un marcapaso, para estimular el haz de Bachmann, en este caso, para que haya una sincronización en ambas aurículas y así evitar luego este síndrome de Valle y desarrollo de arritmias auriculares que se encuentra relacionado con los bloqueos interauriculares. Teniendo esto en cuenta, realmente nosotros tenemos estas ciertas anormalidades en los bloqueos interatriales. Nosotros tenemos esta activación normal de la aurícula izquierda a través de las de Bachmann, con una onda P que suele tener menor a 110 milisegundos, pero luego tenemos un bloqueo interatrial que es parcial y uno es avanzado. El parcial presenta una conducción retrasada a través de las de Bachmann y el avanzado un bloqueo completo. Y ya ambos con una duración mayor a 120 milisegundos en este caso, y van a encontrar otras clasificaciones o subclasificaciones dentro de esta que vamos a hablar más adelante. Miren cómo en este bloqueo parcial también se encuentra este componente bimodal en la onda P en cara inferior y con el mismo criterio de separación mayor a 40 milisegundos para hablar de este bloqueo. Y ahí es que se confunde un poco con el crecimiento auricular izquierdo. Acá, en el bloqueo interatrial, acá de primer grado, nosotros vamos a observar acá cómo se da la despolarización a través de las de Bachmann y sí pasa a través de, pero pasa de forma retrasada. Por eso la onda P se va a mantener positiva en cara inferior, pero se va a encontrar con este componente bimodal separado de un cuadrito pequeño o más y con una duración de la onda P midiéndola de adentro a adentro mayor a 120 milisegundos. Realmente el bucle de la onda P no suele cambiar en el plano frontal, ¿de acuerdo? En este caso porque solamente hay un pequeño retraso en el paso del impulso desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Vamos a observarlo muy bien en D2, D3 y AVF, pero más claro en D2 y AVF. Este componente bimodal, la onda P sigue siendo positiva. Recordar en este bloqueo parcial interatrial. Tendré una onda P de 120 milisegundos o más, positiva en cara inferior y con un componente obligatoriamente bimodal. No puede ser como la dilatación de la aurícula izquierda, que en la dilatación de la aurícula izquierda yo puedo encontrar esto que se le llamaba P mitral, o en muchos libros lo van a encontrar así, puedo encontrar esto, pero también la puedo encontrar recta en esta porción y mayor a 120 milisegundos, mayor a 110 milisegundos. Y esto sería, en este caso, una dilatación auricular izquierda en primera instancia. Pero cuando encontramos el componente bimodal es que se presenta la duda en este caso y está más relacionado a un bloqueo interatrial. Ya cuando nosotros pasamos a un bloqueo avanzado interauricular, ya no tenemos el componente bimodal en cara inferior. Es importante hacer salvedad que esto es mejor visto, los bloqueos interatriales en el plano frontal, en estas derivaciones inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el plano y frontal, en el bloqueo parcial, recordar que solamente era un componente bimodal. Pero en el bloqueo avanzado, ahora sí se bloquea totalmente el haz de Bachmann y el impulso a la aurícula izquierda no pasa a través de él ni de manera retrasada, lo que hace que ahora viene y se depolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda se depolariza a través del seno coronario, que es en este caso una estructura que está posterior y que está en la parte más inferior de la aurícula izquierda. Entonces, ahora esta depolarización va a ir de
abajo hacia arriba, como pueden ver acá. Entonces, esta despolarización, esta morfología que antes iba recta hacia la aurícula izquierda y que ahora debe venir de arriba hacia abajo en la aurícula derecha, y luego de abajo hacia arriba la aurícula izquierda, me va a dar un componente en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y AVF que es positivo y negativo. Un componente ahora bifásico. Bimodal era lo de parcial, ahora bifásico porque tengo una barriguita hacia arriba y hacia abajo en estas derivaciones inferiores. Lo importante es que va a encontrar este componente positivo y negativo y con una duración de la onda P igual mayor a 120 milisegundos. 120 milisegundos o más, pero con este componente bifásico, positivo, negativo en las derivaciones inferiores. Miren, acá no queda claro en D3, pero en D2 y AVF sí son derivaciones más confiables para observar cómo se ve ese componente positivo y negativo en estas derivaciones con una onda P que sea mayor a 120 milisegundos. Voy a hacer la salvedad porque realmente a veces esa onda P no está aumentada en duración, pero esto también tiene otra clasificación que hablaremos más adelante. Observen acá cómo nosotros podemos observar que el haz de Bachmann está bloqueado y cómo esta depolarización tiene esta forma de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba que me da ese componente bifásico en las derivaciones inferiores. En este electrocardiograma podemos observar en estas derivaciones inferiores muy claro que tengo una onda P aumentada en amplitud. Si hago un zoom, miren cómo se observa acá la derivación de 2, un componente positivo y uno negativo, mayor a 120 milisegundos, igual que acá en AVF y en D3 se observa este componente bifásico. Esto es el criterio para hablar de un bloqueo interatrial avanzado. Miren acá como aquí sí en D3 y AVF se ve ese componente bifásico positivo y negativo en las derivaciones inferiores y esto me habla más a mí de un bloqueo interatrial. O sea, yo puedo analizar un electrocardiograma que está totalmente normal, pero como yo siempre le hago hincapié, si ustedes van a observar en qué ritmo está, si está sinusal o no sinusal, tienen que observar si hay presencia de onda P. Y echándole un vistazo a la onda P, ya pueden observar ciertas anormalidades que pueda meritar que le dediquemos unos segundos más para poder ver si aquí hay alguna dilatación auricular o algún bloqueo interatrial. Miren acá como D2 está positivo, pero miren D3 como tiene un componente positivo y negativo acá, y esto también me habla de un bloqueo interatrial. Aumento en la duración y un componente bifásico en las derivaciones inferiores. Mira aquí muy bien la de la comparación, un bloqueo parcial interatrial, onda P aumentada en duración, pero con un componente bimodal en la cara inferior separado con mayor a 40 milisegundos, separado por un cuadrito pequeño de pico a pico o más. Y como en el avanzado ya pasa de un componente bimodal a un componente bifásico y es por la forma en que se despolarizan ambas aurículas. También yo puedo encontrar un bloqueo interatrial, se le llama de segundo grado o aberrancia auricular. O sea, esto es para que lo clasifique como los bloqueos auriculoventriculares. Primer grado, que era parcial, el avanzado, que era tercer grado, y este que es uno de segundo grado o aberrancia auricular porque no es permanente, es intermitente. Es que ustedes pueden observar una onda P que puede venir incluso un poco aumentada en duración, pero positiva en cara inferior y que sabiendo diferenciar que no es un ritmo, una onda P adelantada, sino que va a la misma frecuencia auricular, cambia de morfología y toma un patrón mellado, también aumentado en la duración, y que luego esto suele, en este caso, normalizarse, sino que son ciertos latidos, en este caso, que suele. Vamos a ver la onda P igual negativa en AVR, positiva en la cara inferior, pero vamos a observar este patrón acá que puede ser bifásico o trifásico en las derivaciones inferiores, pero que no es permanente, porque si es permanente ya lo clasificamos como un bloqueo avanzado, pero cuando la onda P viene de una sola morfología y luego presenta cierta aberrancia, a esto se le llama un bloqueo interatrial de segundo grado o también se le conoce como aberrancia auricular. Acá en un zoom pueden observar que viene la onda P normal y en un momento que
presenta un cambio en la morfología y no suele ser una sola onda P, suele ser mayor de dos o tres ondas P en la misma derivación para no interpretarlo como una extrasístola auricular, que puede ser si es una aislada. Pero cuando serán más de dos consecutivas, se relaciona más esta aberrancia auricular en el bloqueo interatrial de segundo grado. Ya nosotros hemos hablado de estos criterios del parcial y el avanzado, pero también hay otros que le hablé en la clasificación que pueden ser atípicos, que va de tipo 1 a tipo 3 y uno que es solamente por criterio de duración. Esto lo voy a mencionar para que conozcan, ya que este curso es muy completo y trata de abarcar todos los temas, así sean lo más minuciosos en electrocardiografía, pero no es de tanto interés que tengan que memorizárselo, pero sí son datos finos en electrocardiografía y que se han estudiado. Por ejemplo, en el tipo 1, que es atípico, va a observar un aumento en la duración y vas a observar la onda P bifásica igual en D13 AVF como un interatrial avanzado, pero van a encontrar un componente que es recto en D2. Solamente vas a ver la onda P positiva en D2, que incluso puede ser parecido a un electrocardiograma que le mostré, pero no va a tener componente bifásico en D2. En D3 es que recuerden que pueden cambiar de morfología, pero cuando en D2 no es bifásica y suele ser positiva, y en D3 a VF, si va a ser bifásica, si tiene este atípico tipo 1. Hay un tipo 2 que el componente final en D2 va a ser bifásico, y eso se lo voy a mostrar. Parece una onda trifásica total en D2. Y un tipo 3 que el primer componente en D3 y AVF va a ser recto, una línea isoeléctrica y solamente vas a observar onda P negativa y suele ser bifásica en D2. Y luego hay uno que va a aparecer totalmente típico como un bloqueo avanzado interatrial, pero la duración va a ser menor a 120 milisegundos. Como pueden ver acá, nosotros podemos observar que esto es característico de un bloqueo avanzado interatrial. Pero cuando medimos, mide menor de 3 cuadritos pequeños, mide menor a 110 milisegundos, suele ser 100 milisegundos menos. En este caso, menor, dice menos a 120 milisegundos, los criterios reales, pero va a encontrar en este caso que no está aumentado en duración, pero encuentran este componente bifásico en la cara inferior. Esto sería, en este caso, un bloqueo interatrial que es solamente de estos atípicos que por criterio de duración tiene menor a 120 milisegundos. Luego encontramos este que yo lo había mencionado, que en AVF y en D3 tiene una onda P bifásica, pero en D2 no, en D2 solamente tiene una porción positiva y luego lo demás